Zenobia de Palmira es la persona de quien hablaremos hoy. Así que vamos a ubicarnos en la ciudad de Palmira, allá a mediados del siglo III después de Cristo. Digamos que Palmira estaba al norte del desierto de Siria, a unos 200 kilómetros de Damasco. Hoy quedan solo ruinas de la opulencia que tuvo en los tiempos en los que sucedió lo que contaremos. Allá por el año 114 después de Cristo, Palmira se había convertido en parte del Imperio Romano. El emperador Adriano, de larga fama, que gobernó allá por el 117, a partir del 117, les permitió a los habitantes de Palmira que fuesen responsables de sus propios impuestos. La ciudad todavía no tributaba a Roma. Eso sucedía porque Adriano prefería, antes que algunas mercancías, la ayuda de los talentosos arqueros de Palmira como defensores contra los partos, que siempre fueron muy enemigos de los romanos. A principios del siglo III, el emperador Septimio Severo convirtió a Palmira en colonia e hizo que un senado debidamente elegido administrara sus asuntos. La verdad era que Palmira importaba mucho a los romanos. La ciudad era el nexo y el paso obligado de las caravanas que marchaban a Egipto. Los mercaderes de Palmira vivían bien, protegían las artes con su dinero. Cuentan que llegó a imponerse un impuesto. Imponerse un impuesto no está bien. Cuentan que llegó a crearse un impuesto especial a las estatuas y bustos importados. Sucedía que muchos ciudadanos ricos tenían la costumbre de levantar columnas y adornarlas con escultura, muchas veces de autoelogio, ¿no? Ahora bien, el que pedía hacer esas esculturas a artistas extranjeros debía pagar más. El cronista Trevelio Polio cuenta que Zenobia era una muchacha hermosa de Palmira. Citemos la descripción, ¿no?, de Trevelio Polio. Tenía ojos negros e intensos, más allá de lo que es usual. Bueno, no es un poeta tampoco, ¿no? Los dientes tan blancos que muchos creían que usaba perlas en la boca, y el rostro maravillosamente moreno. Bien, no sabemos, dice tampoco, ¿no? Zenobia se casó con Odainat, el cónsul de Palmira. Odainat, que era un hombre del lugar, había sido nombrado cónsul por su fidelidad a Roma. Odainat era viudo y ya tenía un hijo que se llamaba Hairán. Cuentan que Odainat era famoso por su destreza en la caza. Vivía en los bosques y soportaba todo tipo de privaciones mientras perseguía leones y panteras. Bueno, es muy meritorio esto de soportar privaciones y además perseguir leones y panteras. Es llevar una vida absolutamente indeseable. No solo por las privaciones, sino porque bien sabemos que la persecución de leones y panteras suele revertirse súbitamente, sí. Y uno pasa a convertirse en el perseguido. Ahora bien, parece que Zenobia participaba de aquellas cacerías, tenía mucha destreza para las armas. Trevelio Polio, el ya citado poeta, escribió que Zenobia, a juicio de muchos, era más brava que su esposo. El cronista agrega que su voz era notablemente grave, abaritonada, diría Jorge Luz. Zenobia tuvo 3 hijos con Odainat, que se quejaba amargamente por la frecuencia con que su esposa, con la casi nula frecuencia con que su esposa le permitía el acceso al lecho. Parece que ella no lo aceptaba casi nunca. En realidad solo lo aceptaba con el propósito de concebir. Cuando había yacido con Odainat, Zenobia se abstenía hasta el momento del mes que le permitía saber que estaba o no embarazada. Si no lo estaba, de nuevo concedía la oportunidad, pero nunca por razones relacionadas con ninguna clase de agrado. Alrededor del año 266, el problema de las atenciones conyugales
terminó por completo de molestar a Zenobia es que su esposo fue asesinado y dejó de importunarla con acosos. Algunos incluso creen que el pobre Odainat fue asesinado a pedido de su propia mujer, porque ella quería que el primero de sus hijos, y no aquel que Odainat ya tenía y que hemos citado como llamándose Hiram, fuese elevado como gobernante de Palmira. Para que no quedaran dudas, el primogénito de Odainat, el ya citado Hiram, también fue asesinado oportunamente. Así fue como Zenobia asumió la regencia de Palmira en representación de su hijo. Su hijo se llamaba Babalatos Atenodoro. Los romanos, que estaban preocupados por otros asuntos, ni se inquietaron con aquellos movimientos. Pero sucedió algo inesperado. Zenobia, con la ayuda de sus arqueros, dio inicio a una serie de conquistas locales alrededor de Palmira. Estas conquistas se hicieron cada vez más extensas hasta que acabaron por cubrir desde Egipto en el sur hasta el Bósforo en el norte. Luego Zenobia declaró a la ciudad y a sus anexos independientes de Roma. Organizó una corte fastuosa que mezclaba arquitectura romana con adornos persas. Se acercaron a la corte muchos eruditos. Hasta Pablo de Samosata, el obispo cristiano de Antioquía, llegó en el 268 a esa corte. También Calínico Sutorio, un sofista e historiador que había enseñado en Atenas. La irritación de Roma explotó cuando Zenobia acuñó monedas con los nombres de ella y de su hijo Babalatos, uno en cada cara, naturalmente. Uno en cada cara dice, un poco inútilmente, el cronista. Apenas llegó al poder, Aureliano, el emperador de Roma, organizó una expedición contra Palmira. Y ya me tienen cansado estos tipos de Palmira, qué tanto acuñar moneda, y declararse independiente y andar conquistando Egipto en el sur y el Bósforo en el norte. Dijo Aureliano, que tenía por costumbre hablar más de la cuenta. Cuando los de Zenobia se enteraron de que Roma avanzaba sobre ellos, cuando los de Palmira, Zenobia, la reina, procedió a consultar a dos oráculos acerca del destino de su imperio oriental, tal como era costumbre en aquellos años, ¿no? Cuando se aproximaba una guerra, para no andar perdiendo tiempo, consultaban al oráculo. Los oráculos eran el Apolo Sarpedonio de Seleucia, seguramente en honor a Sarpedón, uno de los tres jueces del infierno. Ese era uno, el Apolo Sarpedonio de Seleucia, y la Venus Afasita de Áfaca en Siria. El Apolo Sarpedonio formuló una respuesta terrible. Ni les contestó, le dijo: raza maldita, evitad mi templo sagrado. Sus hechos traicioneros los irritados dioses desdeñan. No le dijo, van a perder, pero raza maldita no era un buen augurio, ni un buen comienzo. Si por mí fuera, perdería. Claro. Preocupada, Zenobia consultó al oráculo de Venus Afasita, que era uno de esos en los que se arrojaban ofrendas que, si se hundían, indicaban que el destino les sería favorable, porque habían sido aceptadas por la divinidad. Bueno, las ofrendas flotaron, o sea, fue signo de otro rechazo. Insatisfecha, Zenobia hizo demoler los templos oraculares. ¿Qué tanto? Y decidió resistir. Lo hizo con valentía, pero no sirvió. La batalla principal tuvo lugar en la ciudad de Emesa, cerca del río Orontes. Fue una batalla prolongada. Los arqueros de Palmira no pudieron rivalizar con los legionarios de Roma. Pero Zenobia en aquella batalla no cayó, pudo escapar a través del desierto en dirección a Palmira. Aureliano, el emperador que participó en la lucha, la persiguió hasta la ciudad que fue sitiada. Pero cuando la ciudad estaba por caer, Zenobia se escapó otra vez. Cabalgando furiosamente, llegó nada menos que al Éufrates. Allí fue apresada cuando abordaba una embarcación. La llevaron a Emesa y Zenobia se encontró ante el emperador Aureliano. Allí se enteró de que su ciudad, Palmira, ya había sido saqueada y que estaba destruida.
se la llevaron a Roma. La llevaron como cautiva y fue obligada a marchar en el desfile triunfal del emperador, que como era habitual, incluía bestias salvajes y exóticas, cautivos de Persia, Etiopía y la India, y allí, entre aquel circo, marchaba Zenobia de Palmira arrastrándose, engrillada en su infamante exotismo. Zenobia vivió en Roma como cautiva durante algunos años, pero cuando subió al trono Aurelio, a partir de los 176, la liberaron mitad por desdén. Se retiró para vivir como una matrona romana, junto con nada menos que con su hijo Babalatos Atenodoro, en una hacienda de Tivoli. Tan opacada quedó la historia de aquella mujer que fue reina, que su figura se diluyó en ese retiro matronil hasta el punto de que hoy ni sabemos cuándo murió. Dirán algunos, tal vez no murió. Algunos que cuando la historia presenta uno cuya tumba no aparece, enseguida dicen que no ha muerto, como los amigos Cagliostro o Saint-Germain. Bien. ¿A quién quiere dedicar la historia de esta ciudad de Palmira? Es una ciudad que se visita en las ruinas, no resucitó nunca más la ciudad. Y de Zenobia, aquella bella dama que atendía poco al marido. Al joven Jairán, al hijo el primogénito, claro, ¿sí? Del marido. Y aquellos que con su dinero sostenían el arte y los artistas. Claro, los mecenas de Palmira. Los mecenas de Palmira. Bueno, está muy bien. Hemos resuelto homenajear lo mejor que tenía Zenobia, que era su belleza, así que así como Trevelio Polio, en un inciso que mucho no nos gustó, comienza diciendo tenía ojos negros e intensos más allá de lo que es usual. Seguiremos ese dictamen y oiremos el tango de Vicente Greco que se llama Ojos Negros, en la versión de Horacio Salgán y su orquesta. Adelante.